Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Hoy día vamos a seguir trabajando con los temas que habíamos quedado ayer. Precisamente habíamos hecho suma en complemento a 2. Hoy día vamos a restar y a dividir. Ya la multiplicación la vamos a dejar para el martes. Igual nos va a tomar un poco, no mucho más tiempo, pero ahí vamos a estar todos con más energía, supongo. Ya, así que vamos a dar una mirada a lo que hicimos ayer y procederemos entonces a restar. Habíamos estado trabajando acá, específicamente definiendo el rango de representación cuando se tienen n bits en complemento a 2, que sería el que está acá. Vamos a poder representar entonces desde menos 2 elevado a n menos 1 hasta más 2 elevado a n menos 1 menos 1. Acá les comentaba yo por qué en realidad tenemos que n menos 1, ¿cierto? Acá arriba en el exponente. Es porque ahora tenemos un bit que va a estar destinado al signo. Entonces como que tenemos menos combinaciones disponibles por eso. Y este menos 1 de acá vendría a ser por el hecho de que de los positivos como que entre comillas se descuenta el 0. Porque el 0 parte obviamente también con un bit de 0. Por eso que en realidad siempre tenemos un dígito más representable, ¿cierto? En el caso de los, o un número más representable en el caso de los negativos que de los positivos. Como ustedes pueden ver acá donde trabajamos con n igual 3, calculamos y nos dio menos 4 más 3. O sea, en realidad desde menos 4 hasta más 3. ¿Y cómo se representaría eso? Aquí tenemos justamente las representaciones en CA2, o sea, directamente en binario ya, desde el 000 hasta el 111. Claramente los positivos, en realidad es bien directo ver cómo van. Desde el 0 acá, más 1, más 2, más 3, ¿cierto? El bit de signo nos indica que son positivos. Aquí todos estos serán negativos, pero partimos desde el menos 4, el menos 3, menos 2 hasta el menos 1. ¿Por qué ese orden? Era lo que vimos posteriormente cuando empezamos a ver cómo calcular el valor de los números. Así que, si un número es positivo, lo que hacemos simplemente es calcular tal como lo hacíamos anteriormente, con los números sin signo. O sea, dándole el peso a los unos según la posición en que se encuentren, como acá. Este número así sería un más 43. Está representándose aquí en CA2 un número de 8 bits. Y si es que el número fuera negativo, tendríamos que darle el peso, en realidad a todos los bits, tal cual como lo hacíamos antes, con los números positivos, menos el bit de signo, porque el caso del bit de signo es que el peso va a ser negativo. Mucho más simple con un ejemplo. Aquí tenemos este número que está representado, nos han dicho que es un número que está en CA2, por tanto podemos saber que este primer bit corresponde al bit de signo. ¿Ya? Si no me lo dice, no tengo cómo saber. Y el peso de ese bit sería justamente menos 128. Acá este sería 1, 2, 4, 8, 16, si es que lo hubiéramos incluido, 32, 64, 128. De esa forma, si sumamos todos los números, nos va a dar justamente menos 81 en decimal. Esa es la forma más rápida de poder calcularlo. Hay otras alternativas, pero en realidad esta, en mi opinión, es la más efectiva. ¿Qué más teníamos por acá? Un método de conversión más rápido. Esta era una recomendación que yo les daba, en realidad, como podríamos decir, una herramienta, entre comillas, adicional, para calcular, por ejemplo, números más grandes, como, no sé, podría ser este, o en realidad un número con 30, 60 bits, es ir agrupando de 4 en 4, para el caso de los números en binario, y hacer una conversión intermedia a hexa. De forma que yo, por ejemplo, esto lo convertía a un B, que es un 11 al momento de operarlo, y esto un 2. Y luego esto de acá, ¿cierto? Lo tengo que multiplicar por 16 elevado a 1, y este otro dígito lo tengo que multiplicar por 16 elevado a 0. De esa forma nos quedaría entonces un 2 por 16 elevado a 1 más el 11 igual a 43. Obviamente acá quizás no hace tanta diferencia porque son pocos dígitos. Para el caso que fueran más, ahí sí lo haría. ¿Ya? Así que después de eso empezamos a trabajar con suma directamente. Bueno, convertimos algunos valores y trabajamos con la suma en CA2. Acá les decía que en realidad la clave está en reconocer estas operaciones y recordar cómo trabajábamos hace muchos años. Porque claramente 0 más 1 va a ser 1, 1 más 0 va a ser 1, ¿cierto? Tenemos conmutatividad. Y en el caso de la suma de 1 más 1, el resultado sigue siendo 2, pero ahora en binario. Por eso es que nos queda este carry, o acarreo, ¿cierto? Porque aquí estaría un 2, así que lo leyéramos como un binario. Tenemos también que 1 más 1 más 1 viene a ser 1, 1. ¿Y qué sucede con ese acarreo? En realidad es lo mismo que teníamos acá. Por ejemplo, si yo sumo el 12 más el 9, claramente sumo en esta columna, el resultado que me da excede el máximo que puedo representar, que sería el 9. Incluso si pongo
por ejemplo, no sé, 4 y 7, lo mismo, ¿cierto? Me paso del máximo que puedo representar, así que lo que hacemos es poner el primer dígito que queda acá, en este caso nos queda 11, y el otro lo pasamos como un acarreo. Y después se opera obviamente en la otra columna. Aquí nos quedaría entonces 2. Eso que hicimos es exactamente lo que se realiza en el caso de sumar en binario complemento a 2. Y ahora que veamos hoy día, ¿cierto? También cuando restemos. Tenemos aquí algunos ejemplos. Estuvimos trabajando, ¿cierto? Con estos dos números, los sumamos. Partimos sumando 1 más 1, nos quedaba 0, 1. 1 más 1 más 0 nos queda 0, 1. 1 más 0 más 1 nos queda 0, 1. 1 más 1 más 1 es el caso que tenemos ahí, ¿cierto? Nos queda 1, 1, que es 3. Después 1 más 0 más 1 nos queda 0, 1. Acá nos queda obviamente 1. Después 0 y después 0. Y claramente el resultado es positivo. O sea, tiene sentido, ¿cierto? Sumé el más 11, sumé el más 29 y nos dio más 40. Todo perfecto. También muy importante es que tenemos que, al sumar y restar, debemos mantener la cantidad de bits. O sea, si es que por algún motivo, alguna operación nos deja un dígito adicional, un noveno dígito en este caso, en estos ejemplos, nosotros descartamos ese dígito. Siempre mantenemos la cantidad que corresponde. No lo eliminaríamos por ser un 1, sino que lo eliminaríamos porque es un dígito adicional. Porque podría quedar un 1 acá, siempre que estemos obviamente la misma cantidad de bits. Como pasó acá. Vemos que operamos un número positivo con un número negativo. El número negativo era más grande, así que nos quedó un negativo el resultado. Y justamente 8 bits, que es la cantidad que estamos trabajando. ¿Qué sucede acá? Acá yo le decía que se producía un caso un tanto particular, que viene a ser justamente llamado overflow. Esto sucede cuando en realidad el resultado que tenemos nos va a dar fuera del rango de representación. ¿Se acuerdan que al principio estábamos recordando esto? Que aquí, por ejemplo, el rango de representación es de menos 4 más 3. Si una operación de suma o resta se realiza y nos salimos del rango representable, lo que sucede es como que damos toda la vuelta y caemos, por ejemplo, en los números, si estábamos sumando y tenía que ser positivo, caigo en los negativos. Y si es que yo estaba operando y me tenía que dar un número negativo, termino en los positivos. ¿Ya? Por eso yo digo que doy, entre comillas, la vuelta. Y aquí les mostraba yo un poco de más o menos lo que sucede. Así que tenemos el caso de estos dos números, 0, 1, 1, 0, 1, 0, y lo sumamos. Si lo sumamos, claramente me queda 1 acá, acá me queda 0, 1, y después 1 más 0 va a ser 1. Y estaríamos en un resultado incorrecto, porque nos dio un bit de signo erróneo, como les comentaba ahí. Así que lo que tenemos que hacer es simplemente que indicar que se produjo overflow. En los sistemas reales lo que sucede es que se levanta una alarma, un flag, indicando que hubo overflow y que por tanto la operación es inválida, para obviamente intentar remediarla de alguna manera. ¿Ya? Pero en principio sucede y lo detectamos, eso es lo importante. Y aquí yo les decía, ¿cierto?, que justamente dábamos la vuelta si estaba sumando, por ejemplo. Supongan que sumo el número 2. Ahí, 2. Y yo sumo el 3. Entonces va a ser más 1, más 2, más 3. Y caigo en el 1, 0, 1 que corresponde justamente a la representación del menos 3. Eso es lo que sucede. O sea, ¿por qué queda ese número ahí? Y hasta ahí habíamos llegado. El día de hoy al menos. Ya. Así que, Profe, sí, una dime. pregunta. ¿Mm? Entonces se descartaba un número, por ejemplo, si yo sumaba 8 bits con 8 y me quedan 9, ahí tendría que sacar uno. Claro, ahí se descarta uno. La verdad es que podría haberse nos dado en algunos de estos ejemplos, no se nos dio. Ahora la resta es mucho más común. Y si no se da de nuevo, voy a crear uno especialmente para que lo vean también. Pero se descartaría si es que, como tú me decías, ¿cierto? Queda un dígito adicional para suma y Y se resta. descartaría del lado izquierdo, ¿cierto? Sí, siempre el lado izquierdo. Ese último carry es el que se elimina. Ya, profe, gracias. Muy bien. Ahora vamos a restar. En realidad estamos haciendo las operaciones básicas, pero como es otro sistema, a veces uno como que cosas que la hacen decimal, así como si nada, sin pensarla siquiera. Este sistema son de repente más extraños. Así que sería nuestra clase, se me olvidó el número, 6. Clase 6. Clase 6. Y estamos a viernes 27. Viernes 27 por acá. Ahí lo vamos a poner. Del 8. Iba a poner del 7, pero no. Ahí. Ahí.
Ahí lo dejamos. Entonces, resta en CA2 directamente. En CA2. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La verdad es que vamos a operar de la misma forma y vamos a tener una sola cosa en cuenta. Si yo tengo A menos B, yo podría reemplazar, o sea, reemplazar esto por A más menos B, ¿cierto? O sea, en realidad terminar sumando. Estoy sumando el A por el inverso aditivo del B, ¿cierto? O sea, uno puede decir, eso no es nada especial. Y en realidad vamos a hacer exactamente lo mismo cuando operemos con los números en CA2, ¿ya? Números binarios en CA2. Ejemplo. Solamente que hay una pequeña diferencia. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo alguna operación que permitía cambiar el signo a un número? Hacerlo positivo si era negativo, o hacerlo negativo si era positivo. ¿Se acuerdan de algo así? Algo, ¿cierto? En realidad, restar o realizar las siguientes operaciones. ¿Ya? De hecho, era el, entre comillas, complemento 2. ¿Se acuerdan que yo le llamaba como si fuera un operador? Eso de que tomábamos un dígito, por ejemplo así, este número, yo partía por la derecha, ¿cierto? Y decía, mantengo todos los ceros hasta llegar al primer uno y los siguientes los invierto. ¿Sí? Esa operación la vamos a ocupar como si fuera un operador, en realidad, que nos permita a nosotros el cambiarle el signo a un número. O sea, este número que está acá, que sería, a ver, viendo bien rápido, sería 6 por 16 más 8. ¿Cuánto es eso? 232, 96. ¿Cuánto nos da eso? Muy bien, 104. Y ese número, ¿cierto? Sería representado acá, perdón, como un más 104. Y si ustedes ven el valor del otro número que está abajo, ¿qué valor creen ustedes que será? Sería 16 más 8, y esto es menos 128, ¿cierto? Menos 104, precisamente. Aquí nos quedaba ¿cuánto? Nos quedaba 24, así que nos quedaba menos 104. ¿Se dan cuenta? Que en realidad lo que está sucediendo es que si yo le aplico, entre comillas, ese operador, que en muchos libros se dice como complemento a 2, nos queda el número con el signo cambiado. O sea, si no me creen, veamos de nuevo. ¿Qué pasa si yo a este número le vuelvo a aplicar ese operador? Y digo, mantengo todos los bits hasta llegar al primer uno y luego los siguientes los invierto. ¿Qué sucede ahí? Volvimos a la misma representación. ¿Sí? Y podría estar todo el tiempo dando la vuelta ahí, pero en realidad yo creo que se entiende la idea de que realizar esa operación en complemento a 2 le cambia el signo al número. Es como multiplicarlo por menos 1. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Y lo vamos a usar acá, porque en realidad en vez de restar al A, quitarle el B, yo lo que voy a hacer es sumar el A con el complemento a 2 del B, que se llama así muchas veces. En realidad es el aplicarle esa operación para cambiarle el signo. La siguiente operación. Las siguientes. Ahí sí, operaciones. Y la primera va a ser, vamos a hacer varios para que así se presenten varios casos. 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Y eso le vamos a quitar el siguiente número. Le vamos a quitar un número positivo. Después le vamos a quitar uno negativo. ¿Qué nos da acá? ¿Cómo lo hacemos? Este número lo vamos a dejar tal cual, el primero. Tal cual, así que copiémoslo. ¿Para qué lo vamos a escribir de nuevo si lo puedo copiar? Ahí. Lo vamos a dejar tal cual, porque ese sería nuestro A, ¿cierto? Y el otro número le vamos a aplicar ese procedimiento. Más, y aquí lo vamos a poner en verde. Recuerden que yo les decía que en muchos libros se le dice CA2, o sea, aplicar CA2 o el complemento a 2 de un número, que es simplemente partir por la derecha, mantener todos los bits hasta llegar hasta el primer uno, el cual también se mantiene, y lo siguiente invertirlo. Se podría llamar diferente y no nos confundiría, ¿cierto? Esto por si acaso va acá.
Pero es esa operación. Ahí. ¿Cómo nos queda entonces? Claramente aquí yo tengo un número que parte con un 1, así que voy a mantener el primer 1, no habían ceros a la derecha, y nos queda 0, 0, 0, lo invertí, después me queda un 1, me queda un 0, me queda un 1 y me queda un 1. Ahí. Y esto habría que sumarlo, ¿cierto? Recuerden que quedó así. 1, 0, 0, 0, nos quedó acá 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Que es precisamente lo que tenemos ahí. Ahora, operamos. Nos queda entonces 0, 1. Nos va a quedar acá 1 más 0 claramente va a ser 1. Aquí nos va a quedar 0, 0. Aquí nos va a quedar 0, 1. Nuevamente 0, 1. Y aquí nos va a quedar 1, 1. Y nos va a quedar, miren, aquí va a quedar algo parece que como lo que estábamos buscando. Miren lo que quedó ahí. ¿Cuántos bits quedaron? Claramente nos quedaron 9. Nos quedaron 9. Así que, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros truncamos, ¿no? Truncamos acá y nos quedamos solamente con esto. Lo descartamos no por ser un 1, sino que por el hecho de que no estamos pasando los bits. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Y quiero que ahora comprobemos los números que originalmente teníamos. ¿Qué número es este? Ese es 7 por 16 más 1. 7 por 16 más 1. Ese es un 113, un más 113. Más 113. 113, ¿no? Que estoy viendo como medio mal. Ahí sí. Ahí. ¿Y ese número cuál era? Era un... De hecho, te creo que lo puedo hacer más rápido. Ahora, era 15, 32. No, sí, 32. 32 más 15. 47, si no me equivoco. Más 47. Más 47. ¿Y qué número es este? Este sería un 2, sería un 4, 4 por 16. 66 te dio. 48, esto debería ser 64, 66, sí, está muy bien, efectivamente, 66. Le queda entonces más 66, donde ponemos el resultado acá. ¿Está bien? 113, ¿cierto? Menos 47. Ando medio lento después del almuerzo, pero bueno. Ahí. Entonces, ¿se dan cuenta que se cumple? Porque claro, lo que hicimos fue en definitiva tomar este número y en vez de restarle el 47, lo que hicimos fue sumarle el complemento a 2, o en este caso, el número con el signo cambiado, ¿cierto? Recuerden que, como les he dicho varias veces, complemento a 2 es el formato de representación, tal como complemento a 1, como signo magnitud. Y además, se usa ese nombre para referirse a la operación de cambiarle el signo a un número. En realidad, sí, cambiarle el signo, finalmente. Pero no solamente cambiarle el bit, sino que cambiarlo operándolo completo. ¿Ya? Vamos a revisar otro. Y aquí también pudieron ver que justamente cuando nos pasamos en un bit, ese bit se descartó. Por el hecho de que tenemos que mantener la cantidad de bits que estamos operando al sumar y al restar. Veamos otro más. Un poquito más interesante. Trabajemos con números negativos también. Son tan válidos como los que tenemos ahora. Ahí. Vamos a trabajar con este número. A este número negativo le vamos a restar este número. Ahí. Entonces vamos a restar. Y miren qué va a quedar. Va a quedar así. El de arriba lo voy a copiar tal cual porque ese es el A. Ahí. Ahí, ¿cierto? Y luego, ¿cuál nos queda? Este número, ¿cierto? Que lo tenemos que operar. Recuerden que vamos a partir por la derecha. Nos va a quedar entonces 1. Después se invierten, ¿cierto? Porque partimos por la derecha, manteníamos todos los ceros hasta llegar al primer 1, el cual también mantenemos, ¿cierto? Y lo siguiente lo invertimos. Nos queda acá 0, 0, nos queda 1, nos queda 0, 1, y el número queda positivo, ¿cierto? Así que ponemos eso acá. Vamos a poner con los mismos colores
1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, y acá nos quedaría, ¿cierto?, este 0. Ahí. Y sumamos. Es lo mismo que está acá, ¿cierto? ¿Qué nos queda? Nos queda acá el 1, el 1, el 1, el 1. Acá otro 1, miren cómo nos está quedando. Otro 1. Acá nos quedaría entonces el 0, 1. Y aquí nuevamente, miren lo que sucede. 0, 1. Y no estaríamos pasando la cantidad, ¿cierto? Así que se trunca ahí. Y nos quedamos con eso. Por eso le decía que en realidad generalmente cuando yo resto tienden a pasar cosas así. Y fíjense bien, estábamos trabajando con este número negativo, le restamos este negativo y nos quedó un positivo. O sea, está dentro de lo posible, ¿no? Vamos a ver si se corresponde. ¿Qué número es ese? Ese número es un 12, es un 6, 6 por 16, déjenme calcularlo. Si de repente alguien tiene dudas, estoy simplemente convirtiendo así previamente o de forma intermedia a hexa. Más 6 por 16 más 12. Según yo sería un menos 20. Menos 20. Recuerden que aquí le podemos dar el peso, ¿cierto? Este sería 4, ese sería 8, ese sería 16, este es 32, este es 64, ¿sí? Y este dígito recibe el peso como menos 128. ¿Sí? Y ahí los podemos operar y debería dar lo mismo. ¿Me da lo mismo o no me da lo mismo? Acá me queda 96, ¿cierto? Ahí me queda 100, 108. Oh, entonces me equivoqué. Vamos a ver. Ah, no, está bien, puro. Sí, está bien. Está perfecto. Ahí. Nos queda lo mismo. Se pone bien colorido ahí. Lamentablemente cuando exporto el documento se me pierden esos colores. ¿Qué sería este número? Sería el 13, sería más el 2 por 16, obviamente va a ser 32 y es menos 128. Entonces me queda esto. Este sería el siguiente número. 128 negativo más 32 y más 13 menos 83. Estos son en decimal por si acaso. Eso estoy escribiendo acá. Para comprobar solamente. Ahí. Y nos quedaría este resultado. ¿Qué número es ese? Ese es el 15, 3, 3 por 16 más 15. 48 más 15. ¿Cuánto es eso? 3, 1, 63, si no me equivoco. Sí, muy bien, Andrea. ¿Y se corresponde? De hecho, sí, tiene sentido porque si al menos 20 yo le voy y le quito menos 83, me va a quedar justamente la suma, ¿cierto? Y va a quedar obviamente positivo. ¿Se dan cuenta que funciona? Y también se podría provocar acá un overflow, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Podría darse un overflow? Claramente podría darse. Si yo tomo un número, supongamos que tomo un número negativo, ¿ya? Un número negativo como este, por ejemplo. Vamos a crear un overflow. Un número negativo grande, uno que tenga ceros acá, por ejemplo. Este es el número negativo más grande, ¿cierto? Como regla así básica, piensen en lo siguiente. ¿Se acuerdan que nosotros le damos el peso como acá, menos 128? Siempre un negativo que tenga un 1 al principio, o sea, porque negativo, ¿cierto? Que tenga solo ceros, va a ser el mayor negativo, o el menor de los negativos, si lo quieren ver en el orden de la recta, ¿cierto? Este es el menos 128. ¿Y cuál será el mayor positivo? Un 0 seguido solamente 1. Vamos a ponerle aquí menor negativo, negativo y mayor positivo. Estoy viéndolos simplemente basado en el orden, ¿cierto? Ahí. Eso es como regla general. Entonces podrían ser esos bits, podrían ser 10 bits, 2 bits, 3 bits, lo que sea. Siempre se va a cumplir eso. ¿Qué va a ser? El menor negativo, un 1 seguido de ceros, y el mayor positivo, un 0 seguido de 1. ¿Sí? Es una consecuencia lógica de cómo nosotros calculamos el valor, ¿cierto? Luego, ¿qué pasaría si es que yo opero un número que es muy negativo, que está, de hecho, muy cerca del extremo inferior del rango de representación? Y yo le resto un positivo.
a un negativo que está cerca de ese rango, del límite inferior, si yo le resto un positivo, claramente va a quedar como menos, por ejemplo, no sé, menos 128, menos 40, me debería dar un número que fuera más grande, un menos 168, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a hacer que se genere ese caso, ¿ya? Para que así no quede en el aire, en palabras solamente. Vamos a poner un número grande. Y así aprovechamos de practicar también. Yo estoy un poco oxidado, pero bueno, ahí vamos a ir ejercitando. Decía que vamos a restar un positivo. Ahí, y no tan grande. Ahí. De hecho, no, uno bien grande. Ahí. Ahí, vamos a operar eso. Quiero que trabajen este número. Trabájenlo por mientras. Si tienen una hojita, un papel, una servilleta, trabajen en ese desarrollo. Y esto por mientras yo voy a ordenar lo que escribí acá. Vamos a escribir lo siguiente. Observación. Mientras ustedes trabajan, yo también me dedico a hacer aquí, ordenar un poco esto. Observación. En C2, sin importar la cantidad de bits. La cantidad de bits. Vamos a silenciar un poco. La cantidad de bits. ¿Cuánto les da? Así con ceros y unos. Sin importar la cantidad de dígitos. Oh, ¿ya lo calcularon? Muy bien. Se tiene que... Vamos a ver mi numerillo. Muy bien. Ya lo vamos a operar. Después termino de arreglar eso. Nos queda entonces... No, no te voy a sumar así. Vamos a trabajar acá con este número. Lo vamos a copiar directamente. Ahí lo copiamos, lo pegamos. Lo movemos un poquito para que quede ordenado. Y lo vamos a sumar, ¿cierto? Por el complemento a 2. Dio un positivo. Claro, porque se produce overflow, lo más probable. Ya, este número entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda así. Nos queda 0, 0, 0, 1. Nos queda después que invertimos estos bits, ¿cierto? Esto de acá. Sería 1, 0, 0 y nos queda un 1 acá. Si empezamos entonces a operar, nos queda el siguiente resultado. Nos queda 1, nos queda 0, 1, 1, 0, 1, ¿cierto? Nos queda un 1 ahí, nos queda 0 y acá nos va a quedar 0, 1. Pero como habíamos dicho, tenemos que mantener la cantidad de bits, ¿cierto? Y aquí no estaríamos pasando, porque tendríamos 9. Así que truncamos, por el hecho de que son más de los que tenemos en el sistema, y nos queda así. ¿Qué número es este? Ese es un 13 más un 32, sería un 45, más 45. ¿Está bien eso? En realidad no, ¿cierto? Porque ¿qué debería habernos dado? Claramente tenía un número negativo y le resté un número positivo, me tendría que haber dado un número más negativo aún, ¿cierto? O en realidad menor, si lo queremos ver de una manera más precisa. ¿Y qué sucedió ahí? Nuevamente overflow. Porque fíjense que yo estoy acá. Vamos a ver el valor también de este número. ¿Qué número es este? Eso es 5 más 16, 128. ¿Cuánto da eso? Nos da 21. ¿Cierto? Eso sería simplemente 107, menos 107. Ahí, muy bien. Y el número que está abajo sería 3 por... 3 por... No, eso no es 3, eso es 6. 6 por 16. Claro, ¿te das cuenta? Menos 107. Creo que este número ya lo había puesto entonces. ¿Sí? Porque habíamos puesto el 104, ¿cierto? Ese es un 104, más 104. Y claro, como ustedes pueden ver, ¿cierto? El menos 107 menos el 104, claramente no es este número, no es más 45.
o no debería hacerlo. Y lo que sucedió fue que simplemente tuvimos un overflow. Porque teníamos un número que estaba cerca, en este caso era el 107 o menos 107. Ahí, ¿ya? Y al momento de que le sumamos ese número, nos salimos del rango. Y dimos la vuelta y caímos por acá. O sea, avanzamos en realidad bastante a través de estos números, de la recta que tenemos. O en realidad el rango de representación, si fuéramos más precisos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que se puede producir aún el overflow? Restando, porque en realidad la resta no es más que una suma, pero por un inverso aditivo, ¿cierto? Profe, una consulta. Dime, ¿Por qué en la C, en el primer dígito binario que nos entrega, ¿sí? hace una conversión, le das, o sea, el último, el dígito de signo, perdón, el 1, ¿Sí? lo pone como negativo? Es Ah, que yo ya. tengo en mi apunte que solamente hace ese con los números binarios en CA2. Ya. Lo que pasa es que este en sí es un número binario en CA2. Sí. Eso igual es importante porque no les mencioné que está en CA2, pero bueno, es en Sí, CA2. no, Sí. Porque estos son números en CA2. Estamos operando solamente números en CA2. o sea, estamos haciendo dos restas de CA2 y lo Claro. estamos volviendo al normal, el segundo, el B Ya. en este caso. ¿Mm? Gracias. De nada. Claro, eso es lo que estamos haciendo. Porque en vez de restar, lo que estamos haciendo es sumar, pero estamos cambiando el signo al segundo número, como bien me decías. Entonces, ¿cuál es el rango de representación? El rango de representación, según lo que vimos en la clase pasada, sería esto. Sería desde menos 2 elevado a n menos 1, ¿cierto? Hasta el más 2 elevado a n menos 1, menos 1. Lo cual, si tenemos, ¿cierto? Que es n igual 8, nos queda precisamente así. Si n igual 8 va a ir desde el menos 128 hasta el más 127, usando 8 bits. ¿Sí? Porque estamos usando 8 bits. Estamos trabajando en CA2. Claro, y recuerden siempre que nos queda de esa forma el rango porque tenemos, ¿cierto?, que el 0 justamente está, entre comillas, es como quitando una posición o un número a los positivos, no a los negativos. Pero es simplemente porque tiene primero el 0. Tiene igual 8. ¿Sí? Eso es como un recordatorio. Ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a mandarle una encuesta. Porque ese es el cómo nosotros desarrollamos la resta. Es una suma donde al segundo número que estamos operando, en este caso el B, ¿cierto? Yo le llamo, o en realidad lo que hago es cambiar el signo. ¿Y cómo se lo cambio? Con esa operación, que partimos por la derecha, mantenemos todos los ceros hasta llegar al primer 1, el cual mantenemos, y lo siguiente invertimos. Y que yo digo que los libros le llaman CA2, lo cual yo estoy en desacuerdo que le llamen así, pero así lo llaman. Eso sería la resta en CA2. ¿Qué nos quedaría ver? Bueno, nos quedaría ver la división y la multiplicación. Vamos a ver la división. La división, la verdad es que se basa mucho en la resta. División de números binarios en CA2. Me preguntan si en el caso de la resta de números binarios a CA1, ¿sería de la misma manera? La verdad es que se opera de una manera muy parecida, pero no se ocupa mucho, la verdad. La verdad es que no se ocupa en los sistemas reales. Se ocupa CA2. Entonces, por eso es que como que nadie estudia mucho el tema de las operaciones con ellos. En sí, los números en CA1 se podría decir que son prácticos, pero lo que pasa es que pierden una representación. También tienen el problema del que hay una combinación en particular que se pierde. Una combinación que estoy tratando de recordar ahora, creo que tienen el problema, no es el problema del doble cero, pero hay una combinación que no aprovechan. Porque tenemos que van desde el 000, tenemos el 100. Si recuerdo bien, había uno de estos me parece que lo pierden. Me parece que está desde menos 127 hasta el más 27. Más 127, perdón. Lo que sucede es que, como en realidad CA2 hace uso de todas las combinaciones disponibles, porque si ustedes recuerdan lo que vimos en la clase pasada, acá, por ejemplo, fíjense que de las 8 combinaciones que tenemos,
O sea, está ocupando todas. Todas reciben un número. Entonces es un uso bastante eficiente del rango. Por eso es que en realidad no se ocupa otro. Y es el que se implementa justamente en Java, por ejemplo. ¿Se acuerdan que les mostraba eso ayer? Números binarios en CA2. En CA2. Y para esto, por si acaso, tenemos que recordar algunos conceptos. También los voy a recordar. Son, ¿se acuerdan el dividendo? Divisor, no, así. Divisor, el cociente, ¿cierto? El resto. ¿Sí? ¿Se refieren a ustedes así a esos números? Porque claro, era lo típico que uno le enseñaban, que el dividendo, el divisor y las cosas, y todo eso. ¿Qué vamos a hacer para dividir? La verdad es que nuevamente vamos a sumar. Solo vamos a sumar. No vamos a hacer nada más que sumar. Y en realidad es porque en los sistemas binarios, la suma es una operación básica que se realiza con una puerta de este tipo. Y que lo que hace es tomar, por ejemplo, este dígito, y va y suma. Por eso es que todo se lleva a la suma. O la negación, que la negación también existe como una operación básica. Esto es un adelanto, que nosotros lo vamos a ver la semana que viene probablemente. ¿Ya? O no, la subsiguiente. Y esto niega. ¿Ya? Eso es todo lo que tenemos. De lo básico, además de la multiplicación. Por eso es que en principio vamos a hacer esto, miren. Supongamos que yo tuviera un número, vamos a pensarlo en decimal, vamos a pensarlo así, en decimal. Y yo quisiera dividir por el 5. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a decir, vamos a restarle el divisor una vez a nuestro dividendo. ¿Ya? Y vamos a tener un cociente inicializado en 0. Comenzamos. Le quitamos una vez el divisor. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 20. Como nos da 20, que es mayor o igual que 0, vamos a incrementar el cociente. Así que nuestro cociente ahora va a pasar a ser 1. Luego, seguimos operando. Volvemos a quitarle el divisor a este resultado que nos dio. ¿Nos queda qué cosa? Nos va a quedar 15, lo cual es mayor o igual que 0, por tanto vamos a incrementar el cociente. 2. Seguimos. Volvemos a restarle el divisor a este resultado que tenemos acá y nos queda lo siguiente. Menos 5 nos va a dar 10, lo cual es mayor o igual que 0, y cada vez que nos dé mayor o igual que 0, vamos a incrementar el cociente en 1, porque estamos asumiendo que estaba contenido el divisor al menos una vez más, ¿cierto?, en nuestro dividendo, o en este caso el número que nos queda acá. Así que eran 3, ¿cierto? Seguimos, volvemos a restarle el divisor a nuestro resultado. Restarle. Y nos queda 5, lo cual es mayor o igual que 0, así que incrementamos el cociente en 1. Nos queda 4. Después, por último, ¿cierto? Le vamos a volver a restar nuestro divisor a este resultado y nos queda 0, lo cual es mayor o igual que 0, ¿ya? Y vamos a incrementar, por tanto, el cociente en 1. Aquí tenemos una condición de término, que no la mencioné. Nos detenemos. Por si acaso vamos a realizar operaciones solamente con números enteros. Ya no vamos a seguir trabajando después con decimales ni cosas por el estilo. O en este caso con la parte fraccionaria, por decirlo así. Nos detenemos cuando el resultado es 0 o negativo. Y el resultado me refiero a lo que da acá. Es 0 o negativo. El resultado de la resta, ¿cierto? Vamos a dejarlo bien hecho mejor. El resultado de la resta es 0 negativo. Esto que yo acabo de explicar para el caso de los decimales es exactamente lo mismo que vamos a hacer en el caso de los binarios. Con alguna diferencia, lógicamente. ¿Qué vamos a hacer cuando restemos? Cuando restemos, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar, entre comillas, complemento 2, ¿cierto? Para sumar acá nuestro complemento.
al resultado que tenemos. Ahí sí. Condición de término. Le vamos a poner un poco de verde acá. Ahí. Que no combina mal, así que le ponemos verde. Le ponemos un poco de color acá. Esto es lo que nosotros haríamos en decimal. Si saben qué, lo tengo en la esquina y lo vamos a poner un poco al medio. ¿Sí? Igual es relevante. Ahí. Tenemos que tener algunas consideraciones, sí. No es como llegar y simplemente ponernos a operar tal como está y listo. Sino que se trabaja de la siguiente manera. Miren, como está en el apunte, vamos a buscar el apunte. Porque en realidad siempre trabajamos con números positivos, si recuerdo bien. Por un efecto de que se hace más simple el trabajo, miren. Aquí están las reglas listadas. La verdad es que yo nunca las copio porque son un poco extensas. Pero las podemos copiar y pegar de acá. Miren. Resta binaria no, sino que vamos a irnos a resta de número en CA2. Esas son las operaciones que le decía yo de negación. ¿Se fijan? Es muy fácil invertir. Justamente lo que hace el complemento 1. Me habían preguntado por mail, creo que respecto a estas definiciones. En realidad está todo en el apunte. ¿Ya? Yo por lo general lo que hago es como que pongo como lo preciso en el apunte que generamos. Pero aquí obviamente hay más detalles. Rango de representación. Y estamos llegando a algún lugar. No, vamos a llegar. Sí se llamaba, miren. ¿Se acuerdan que decía que no me acordaba la palabra que correspondía en el caso del overflow, pero en español? Le dicen desbordamiento simplemente. Creo que lo había comentado, pero ahí está. Ahí está la resta, multiplicación, que la vamos a ver nosotros el próximo martes. Y lo que vamos a ver es la división. ¿Qué dicen acá? Dice, los números en una división se denominan dividendo, divisor y cociente. En los computadores la operación de división se lleva a cabo usando la resta. Puesto que la resta se puede realizar como una suma, la división también se puede llevar a cabo con un sumador, que es de hecho un dispositivo digital. El signo del cociente va a depender de los signos del dividendo y del divisor, de acuerdo con las siguientes reglas. Obviamente si son del mismo signo, el cociente es positivo, y si son de diferentes signos, el cociente va a ser negativo. ¿Ya? ¿Qué hacemos entonces? El procedimiento para dividir se resume a continuación. No sé. Paso 1. Determinar si los signos del dividendo y el divisor son diferentes. Esto va a determinar si es que nuestro número va a ser positivo o negativo. ¿Ya? Luego vamos a inicializar el cociente en 0, tal como lo hice yo, ¿cierto? En este caso, antes de empezar a realizar esa operación. Luego vamos a seguir restando, o vamos a empezar a restar el divisor del dividendo utilizando la suma en complemento a 2, para así obtener el primer resto parcial. Si este resto parcial es positivo, vamos a seguir avanzando, ¿cierto? Y si es que es negativo 0, la adición se ha terminado, que era la condición de término que yo les decía. Y así seguimos trabajando. O sea, seguir restando el divisor del dividendo y los restos parciales hasta que el resultado sea 0 negativo. Y se va a contar el número de veces que se ha restado el divisor, ¿ya? Y se va a obtener el cociente. Aquí tenemos un ejemplo, así que lo vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar esto. Tampoco está tan largo, ¿sí? Lo que pasa es que son pasos de repente que no dicen tanto como cuando uno lo ve con un ejemplo decimal, entiendo yo. Ahí tenemos esta operación que nos piden. ¿Cómo son los números? ¿Son positivos o son negativos? ¿Cómo los ven ustedes? Vamos a mejorarlo. Uno de cada uno. Ahí. Siempre me he preguntado qué color es este. Como sandía. No sé. Ya, entonces en base a eso, el paso 1 nos indica lo siguiente. El signo de resultado es positivo. Es positivo. Y aquí lo que nos recomiendan es que, por ejemplo, nosotros llevemos todo a positivo y que lo operemos. Pero en realidad aquí está listo, así que vamos a empezar a trabajar mejor. Tenemos dividendo. Lo voy a copiar acá. 0, 1, 1, 0. 1, 1, 0. Y luego 0, 1, 0, 0. Acá vamos a dividir, ¿cierto? En base, en realidad, con respecto a ese divisor. Y nos va a quedar así. Este sería 0, 0,
1, 1, 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener que quitarle el divisor al dividendo o a los restos parciales que vamos a tener. Y para eso obtenemos, ¿cierto?, entre comillas, el complementados o la suma en complementados que nos decían. Así que lo realizamos. Lo realizamos ahora. Vamos a partir entonces sumando complementados de este número. ¿Cuánto nos queda? Vamos a tener, ¿cierto?, que se mantiene el primer 1 y los siguientes se van a invertir. Todos estos dígitos hacia acá. Nos va a quedar entonces, lo voy a anotar por acá, 1, 1, 0, 1, perdón, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Y ahí tendríamos entonces el complemento 2. En realidad, después de aplicar esa operación. ¿Sí? Estamos en lo correcto. Y partimos. Vamos a poner acá ese resultado y lo vamos a sumar. Vamos a ver qué nos da. Ahí, 1, 1, 1. ¿Cierto? Acá tenemos 0, 0, 1, 1 y 1. Después yo lo voy a estar copiando y pegando nomás. Así que vamos a aprovechar de copiarlo ahora, que hay más espacio. Ahí. Y procedemos. Aunque nos falta un solo detalle, ¿cierto? Hay que inicializar el cociente. Cociente. El cociente lo podríamos poner en decimal y después convertirlo, pero yo lo voy a poner. Sé que el número va a ser positivo, de hecho voy a ponerle acá 0, 0, 0, 0, acá 0, 0, 0, 0, ya, porque es un número, en este caso igual a 0 simplemente. Y desarrollamos 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, acá nos va a quedar obviamente 1 más 1 más 1, va a ser 1 más 1. Nos va a quedar 0, 1. Como pueden ver ustedes, vamos a descartar ese dígito porque no estamos pasando de la cantidad de bits. Nos queda un número positivo, que es obviamente mayor o igual que 0, así que incrementamos el cociente en 1. Cociente se va a 1. Seguimos, vamos a volver a sumar este número que lo tengo por acá. Ahí está el número, ¿cierto? Que vendría a ser el complemento a 2 de nuestro divisor. Y operamos. Apenas lo acomodemos un poco para que no se nos vaya a desordenar. Ahí. Operamos. Nos da 1 más 1 va a ser 0, 1. 1 más 1 más 1 nos va a dar 1, 1. Acá nos va a quedar 1 más 0 más 1 va a ser nuevamente 0, 1. Vamos a ponerlo bien así ahí. Después acá lo mismo. 1 más 1 más 0 va a ser 0, 1. 1 más 0 más 0 claramente va a ser 1. Acá también 1. Acá va a ser 0, 1. 1 más 1 más 0, ¿cierto? Va a ser 0, 1. Y nuevamente nos estaríamos, entre comillas, pasando, ¿cierto? Así que descartamos ese bit. Luego, seguimos operando, porque este número, fíjense bien que es mayor que 0. En realidad mayor o igual que 0. Así que cumple con el hecho de que tenemos que incrementar el cociente. Lo incrementamos. Ahora es 2. Y operamos de nuevo con el número que yo tengo acá, convenientemente copiado, ¿cierto? Ahí. Ahora, operamos. Nos queda entonces 1. Acá nos queda 0, 1. Después sería entonces acá 0, 1, ¿cierto? Acá nos queda 1. ¿Saben que voy a arreglar un poquito los números que me están quedando un poquito desordenados? Ahí sí. 0, 1. Ahí 1. Por ahí va mejor. Después nos queda 1. Acá nos queda entonces el 0, 1. Nuevamente otro 0, 1. Y por último, nuevamente tenemos ese caso, ¿cierto? Que nos queda 0, 1 acá. Se habrá de descartar ese último 1 por el hecho de que nos pasamos la cantidad de bits. ¿Ya? El resultado nuevamente es mayor o igual que 0. Incrementamos así el cociente en 1, nos queda 3. Y volvemos, ¿cierto? A lo mismo. Operamos nuevamente, vamos a sumar nuestro divisor, o en realidad el complemento a 2 del divisor, a esta resta parcial. Y nos da 0, 1, 0, 1, 0, 1, sigue siendo así, 0, 1, 0, 1, 0, 1, y fíjense que nos da acá, justamente 0, 1. Y el resultado va a ser 0, 1, descartamos acá ese dígito y tendríamos el resultado. Porque ya esto obviamente es mayor o igual que 0. Como llegamos a 0 nos detenemos e incrementamos el cociente, que estaba en 3 y nos quedaría en 1. ¿Sí? ¿Cuánto sería el resultado?
Por lo tanto, nuestro resultado sería simplemente más 4. El resultado es nuestro más 4, ¿cierto? 0, 0, 0, 0, 0, 0. No, eso no es 0, 0, 0. Es 0, 0, 1, 0, 0. ¿Se entiende lo que hicimos? Muy bien. Al menos no era tan largo. Por un momento pensé que quizá el problema era más largo. Pero en realidad este era un número grande, ¿cierto? ¿Qué número era? Era el 9, 16 más 9. Bastante grande el número en realidad. Era un 25. ¿Y este número cuál habrá sido? Lo podemos comprobar igual, ¿cierto? Era 4, 6 por 16. Siento que lo hemos operado varias veces este número. Y todavía no. Este no es 80, ¿cierto? Es el que sigue. 6 por 16. ¿Será 96? Sí, 96. Debería aprendérmelo ya, ¿cierto? Y era 100. Claro, entonces como era 100, dividido en 25 nos dio precisamente 4 y estaba contenido de forma exacta. ¿Qué pasaría? Esta es la pregunta con que finalizamos acá. ¿Puedo repetir cómo obtuve el cociente? El cociente simplemente lo obtuve inicializando en 0 y cada vez que una de las restas parciales me quedaba mayor o igual que 0, yo lo incrementaba en 1. Eso es todo lo que hacía. ¿Ya? Es porque en realidad, tal como en el caso que tenemos acá de decimal, cada vez que yo resto mi divisor al dividendo, ¿cierto? O a la resta parcial y me da un resultado que sea mayor o igual que 0, quiere decir que todavía estaba contenido una vez. Eso es lo que estamos haciendo. Es como que yo tengo 25, digo, ¿se podrá dividir el 25 en 5? Tomo el 5 y le quito al 25 y me queda un número positivo, 20. Sí, ese 5 estaba contenido una vez al menos. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Claro, sale más fácil hacerlo en decimal, pero lo que pasa es que esto está diseñado para que lo pueda realizar un sistema digital. Que esa operación en decimal no es más simple para él. Esto no es para que lo hagamos nosotros, está diseñado para que lo desarrolle un sistema digital. Que el sistema digital realiza operaciones simples, como trabaja con ceros y unos solamente, 1 y 0, puede negar, puede convertir un 0 en 1 o en 1 en 0, puede sumar, bueno, digamos que mi puerta lógica no está muy bien, ¿ya? O puede también hacer una multiplicación bien simple, una multiplicación de este estilo. Así, recibe un 0 y un 1, va a decir esto es un 0. Pero solamente cuando recibe un 1 y un 1, dice que es un 1. Esas son las operaciones básicas con las que cuenta. Entonces, claramente tiene limitaciones, ¿sí? Por eso es que en realidad invertir y sumar es lo que hacemos para resolver todo esto, ¿cierto? Sumamos, restamos, dividimos, simplemente sumando. Y a lo más invirtiendo bit, ¿cierto? ¿Qué nos quedaría entonces para la clase siguiente? Porque día es viernes, así que vamos a terminar unos minutos antes. Multiplicación. Clase siguiente, multiplicación. Y ahí cerraríamos al menos con lo que es operación de este tipo. Después veremos coma flotante, que es cómo se representan los números binarios, no, los números reales, de hecho. Literalmente en Java, en C, así como se guardan los números, como lo vamos a ver en la siguiente clase. Probablemente vamos a ver el comienzo de eso. Multiplicación. Y cuando terminemos con los números ya, números y sistemas numéricos, vamos a pasar directamente a álgebra de Boole. Eso es lo que vamos a ver. Funciones booleanas. Alguna vez lo vieron, ¿cierto? Que uno piensa, no, si las cosas que ve al principio después no se ven más. Se ven, algunas se vuelven a ver. Así que bueno, le agradezco mucho su participación y nos estaríamos viendo el próximo martes. Espero que tengan un gran fin de semana. Aprovechen de descansar. Supongo que aún no tienen pruebas. Supongo. Quizá tienen trabajo. Bueno, nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao.